por conectarse tan temprano. Cambiamos el horario en este caso para poder acompañar con un horario razonable a Alex, que está en Basilea, en Suiza. Y entonces lo primero que les vamos a pedir a todos es por favor que silencien micrófonos y apaguen la cámara en este momento hasta el final de la presentación, para que todo fluya mejor. Respecto a la dinámica, va a ser igual que en las presentaciones anteriores. Vamos a hacer la ronda de preguntas y discusión con Alex. Una vez que termine su presentación, ustedes van a poder ir pidiendo turno, digamos, para las preguntas a través del chat, que siempre va a estar habilitado durante la presentación. Entonces simplemente ahí escriben pregunta o yo quiero preguntar, lo que sea, y entonces cuando termine la presentación vamos a ir en ese orden. También, ni bien termine la presentación, vamos a hacer una captura de pantalla. Matías, que es el host del CCT de Mar del Plata, nos va a hacer la captura de pantallas para registrar a todos los que estamos participando. Y tengo que decir dos o tres palabras administrativas, más allá de la bienvenida. El primero es el agradecimiento para Matías y para Leo Curati, que nos gestionaron el acceso a Zoom a través del CCT de Mar del Plata. Agradecimiento para la comisión directiva, que fue la que impulsó esta serie de charlas que nos permite estar conectados con una buena frecuencia en tiempos complejos y que muy probablemente continúe. Creo que en distintos ámbitos nos hemos dado cuenta de que esta modalidad es muy práctica, muy útil y hasta nos permite vernos más seguido que cuando no estábamos en tiempos de pandemia. Y bueno, lo que ustedes están viendo ahora en pantalla es el anuncio, el flyer de la presentación de hoy, a cargo de Alex, que ahora le voy a decir un par de palabras. A la derecha están viendo el cronograma que tenemos por ahora establecido, en el cual tenemos una o dos charlas por mes, de acá hasta fin de año. Ya se ha sumado una hora más en noviembre y esperamos sumar alguno más para noviembre o para diciembre. Aprovecho y le digo a los socios y no socios también que se quieran asociar, que estamos abiertos a sugerencias de oradores para seguir conformando este ciclo de seminarios vía web de Samige. Así que bienvenidas las sugerencias. Y bueno, al respecto, recordarles a todos que tenemos varios canales de comunicación. Nos pueden contactar a través de la página web, o a través del correo electrónico, o a través de Facebook, recientemente habilitado. Si van a la página web, van a encontrar dos links que pueden ser de su interés. El primero es cómo asociarse a la Asociación Civil de Meteorología General. Hay una pestaña donde están explicadas las instrucciones para asociarse, está el estatuto que pueden leer. Así que bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de la sociedad. Y después, si quieren suscribir a la lista de correo para recibir la información que habitualmente difundimos, de anuncios de cursos, de estos seminarios, o de anuncios de becas, toda aquella noticia que nosotros consideramos que es de interés para los microbiólogos, ustedes pueden hacer clic aquí arriba donde dice suscríbase a la lista de correo, y a partir de ahí van a estar recibiendo información de difusión de la asociación. Bien, y ahora dos palabritas sobre Alex. Para mí es un placer poder recibir y que haya aceptado para darnos una charla en este ciclo a Alex Yuset. Alex es el de anteojos, ¿sí? Es el que nos va a dar la charla. El chiquitito que está abajo es su hijo Tim. Y bueno, como ustedes pueden ver, Tim adquirió una costumbre que primero se
que llevó Alex cuando pasó por Argentina hace 15 años, lo cual dio origen a este modelo de explicación de este comportamiento. Todos sabemos que nosotros tenemos un operón que codifica para vaciar el mate, bueno, casi todos, no todos, y parece que en algún momento, allá por 2005, cuando Alex se insertó en nuestra comunidad por un tiempo suficientemente prolongado, ahí debe haber ocurrido algún evento de transferencia lateral génica que hizo que Alex empezara a adorar el mate y no dejó de tomarlo. Y bueno, lo que ha pasado después es que en un evento clásico de transmisión vertical de información genética, eso fue heredado hacia Tim, y Tim ya lo está saboreando, lo cual es un placer verlo. Bueno, Alex, lo conozco hace, ya le digo, hace 15 años. En ese momento Alex había terminado, perdón, su máster en biología en la Universidad de Lausanne. Luego vino hacia Sudamérica para pasear un poco, recorrer Sudamérica, y la última escala que hizo fue en nuestro laboratorio. Se pasó un año trabajando, donde ahí, bueno, adquirió el operón mate. Así que después de ese pre-doc volvió a Alemania, hizo su doctorado en Darmstadt, su postdoc en Göttingen, y luego en 2013 consiguió un cargo de profesor en la Universidad de Utrecht para trabajar en microbioma asociado a plantas. Y más recientemente, ya a principios de este año, ahora es profesor de la Universidad Agrícola de Nanjing, en China, y fundador y CEO de una compañía dedicada al mejoramiento del microbioma de plantas, que se llama Blomitech, o Blossom Microbiome Technologies. Y todo eso, bueno, lo ha hecho en unos años. Alex tiene casi 40 años, es un tipo muy joven, muy activo, y la verdad que es un gusto entonces poder contar con él para que nos cuente un poco sobre el aprovechamiento del microbioma de plantas para mejorar el suelo. Así que Alex, habiéndote presentado, solo nos queda escuchar. Así que cuando quieras yo saco la presentación y podemos pasar a tu presentación, Alex. Yo me voy a silenciar y a sacar la cámara, y cuando vos termines pasamos a la sesión de preguntas. Perfecto, muchas gracias, Claudio. Genial la explicación. Listo, voy entonces a primero cebarme un matecito. Salud. Y después vamos a seguir. Chum, chum, chum. Listo. ¿Me escuchan? ¿Funciona la comunicación? Sí, se escucha. Hola. Se escucha, sí, perfecto. Perfecto. ¿Se ve también? Ahí estamos. Perfecto. Ok, perfecto. Hay gente, lo hago en español, en inglés, ¿qué prefieren? No sé si hay gente que prefiere en inglés o qué. Como vos te Porque no quiere oír a mi español, a mi castellano terrible. No, como vos te sientas más cómodo, Alex. Si el inglés para vos es lo más cómodo, hacerlo en inglés. Podemos hacer las preguntas en castellano. La verdad que vamos a ver. No, pero creo, a ver, vamos a probar en castellano, y si no se escucha bien, si me avisan. Ok, dale. Bueno, vamos a ver cómo sale. Listo, ok. Gracias por la invitación, Claudio, que es un gran placer dar para mí, esa segunda charla al SAMIGE. La primera fue
hace 15 años, 2005, presentando el trabajo que hicimos juntos en tu laboratorio, así que es un momento especial para mí. Y bueno, hoy voy a hablar de conceptos de ecología de las comunidades, como si tú vos como manejo para manejar el microbioma. Y como lo habías dicho, como estoy afiliado todavía en Utrecht, va a terminar pronto, así que voy a dedicarme pronto a la investigación en China, cuando pase la pandemia, y por la compañía que empecé, voy a hablar un poco de eso después. Pero primero voy a hablar de tres cosas. Primero un poco a presentar la importancia del microbioma para la inmunidad de las plantas contra enfermedades. Y después voy a mirar el microbioma, pero desde una perspectiva de ecólogo de las comunidades. Y después voy a terminar con la biodiversidad como targets para mejorar el microbioma. Y bueno, algunos de ustedes ya están trabajando en el tema de la microbiología del suelo, de las plantas, y las enfermedades son un problema enorme en la agricultura moderna. Y hay estimaciones que se pierde hasta un 30% de todo lo que se produce, se pierde por enfermedades y insectos que se comen las plantas. Y hasta ahora queda bastante difícil mejorar la salud de las plantas. Hoy voy a hablar en particular de Ralstonia, que es un complejo de especies, es un patógeno, es un bacterio, y es un complejo de especies que pueden matar a como más de 200 tipos de plantas comerciales. Se pueden matar a tomate, berenjena, maní, banano, es terrible. Y todavía no hay remedio para prevenir esa enfermedad. Se transmite por el suelo y de la misma manera que muchos patógenos viven en el suelo y después se pone para atacar a una planta, va primero a crecer en los alrededores de las raíces, tiene que invadir esas raíces y después van a entrar en la planta y pegan todo, como se crecen adentro de la planta y se muere la planta dentro de unos días. Y ustedes pueden ver a la derecha con la imagen, es un cultivo de tomates, y en 2-3 días se pueden morir todas las plantas, o casi, van a ver. Y es muy complicado porque esa enfermedad, de la misma manera que muchas enfermedades, no se puede prevenir muy bien. Que hay muy pocos genes de resistencia en plantas y de manera general es muy complicado hacer plantas resistentes a enfermedades. Pesticidas se pueden usar, pero son muy tóxicos para la población, para los trabajadores, para el medio ambiente. Así que hay una necesidad urgente de encontrar nuevas estrategias que protejan a las plantas sin matar a la gente y destruir el medio ambiente. Y hoy voy a hablar del microbioma y se menciona a veces como el segundo genoma de las plantas, porque cada planta está cubierta de bacterias, hongos, protistas, virus. Así que no se puede, si uno se imagina una planta, es un híbrido entre planta y sus microbios. Y pueden ver a la izquierda es un pedacito de raíz. Todos los puntitos verdes son bacterias que se coloraron con color fluorescente. También si uno se mira una hoja, la hoja está cubierta de bacterias. El interior de las plantas, como el xilemo, está cubierto de bacterias. Algunas de esas bacterias son patógenos, pero la mayoría son
un tipo de simbiosis abierta con la planta. Y, y así que voy hoy a acercarme de las plantas como según una idea que se llama holobiont, y que se desarrolló mucho durante los años, la década previa. Y dice, bueno, hay genes, si uno se toma una planta, o nosotros, que hay una parte de los genes están en el genoma de la planta, y parte de los genes del material genético se encuentra en los microorganismos asociados. Y para demostrar un poco la importancia de esos microorganismos, se puede ver las plantitas a la derecha son Arabidopsis, y las de arriba son mutantes de Arabidopsis, varias accesiones, con mutaciones en varios genes reguladores. Y las de abajo son clones de Arabidopsis, son plantas clonal, pero crecida en presencia de varias bacterias que hacen que son como un espejo que tienen mutaciones que son como un espejo de las mutaciones de las accesiones de arriba. Así que se nota que el fenotipo de la planta está determinado tan por el material genético de la planta que por el material genético de su microbioma. Y hay muchísimas cosas en este microbioma. Hay como millones de genes funcionales que estén involucrados en la producción de antibióticos, de hormonas y varios compuestos bioactivos. Y eso es un trabajo es bien conocido, pero todavía sigue difícil hacer algo con esos conocimientos. Uno se sabe mejor qué tipos de moléculas se producen, pero sigue difícil usar ese conocimiento para manejar al microbioma. Y otro ejemplo ahora que hicimos con tulipanes, que se nota como si esas bacterias pueden servir a mantener la planta en buena salud. Se nota que a la izquierda es una placa, un cultivo de Fusarium, que es un hongo patogénico muy agresivo, y ese aislado tiene resistencia a muchos fungicidas. Y mirando, hay bacterias adentro de los tulipanes que tienen las características que les permiten prevenir el crecimiento de ese patógeno. Como pequeño ejemplo visual. Pero ese microbioma puede servir para mejorar las plantas. Hicimos un pequeño experimento, es muy conceptual acá, pero es un pequeño experimento donde hicimos mutaciones en el genoma y fuimos trabajando con etileno, que es una hormona de estrés en las plantas. Y ya es un marco para mejorar las plantas, que si hay un buen ethylene signaling, que si hay mucho etileno que se produce en la planta, se activan las defensas de la planta y se logran plantas que son más resistentes al estrés abiótico. Y hicimos como una mutación en genes que son responsables para la producción de etileno. Y también hicimos mutaciones en bacterias. Muchas bacterias tienen la capacidad de comer el ACC, que es un precursor de etileno, lo usan como fuente de nitrógeno. Y hicimos la hipótesis que mutaciones en el genoma de la planta van a tener el mismo efecto sobre el fenotipo que las mutaciones en las bacterias asociadas a la planta. Y de hecho, pudimos ver, solo un pequeño ejemplo, pueden ver el paper está online, que se logra casi el mismo fenotipo de
haciendo mutaciones en la planta o en las bacterias asociadas. Y es más, se puede hacer un rescue del phenotypic rescue, introduciendo de vuelta genes funcionales en bacterias y así rescatar el fenotipo de planta sobre un background de mutante en la planta. Así que hay que ver, durante mucho tiempo las plantas se consideraron como algo solo, pero si uno se la considera como un híbrido planta-microbios, se logra un mucho mejor sin marco para mejorarlas. ¿Y por qué no? Bueno, hay tantos genes, es fantástico, ¿por qué no se hace? Y uno puede ver que es un quilombo el microbioma, que hay si uno se considera la genética de las plantas, hay como, se puede seguir como una genética mendeliana, que hay un nivel de diploidia que está entre 2 y 100 cromosomas para la mayoría de las plantas. Y hay genes de resistencia, se pueden introducir por mutación, por hibridación. Y en el microbioma hay también muchos genes interesantes, pero si uno se considera que cada cromosoma de bacteria es un cromosoma distinto, hay un nivel de diploidia entre 10.000 y millones de copias para cada cromosoma. Y es un nivel variable. Y así que hasta ahora ha sido muy difícil convertir ese conocimiento de presencia de genes de resistencia a las enfermedades, convertir eso en manejo sostenible del microbioma. Así que ahora nuestra situación preferida, como adaptada de Karl Marx. Y que ahora como tenemos mucha información sobre el contenido del microbioma, y ahora si uno pudiera cambiar el microbioma, manejarlo, sería una oportunidad increíble para la agricultura. Y ahora yo voy a presentar unos pequeñitos pasitos en esa dirección. Son principios y hay mucha gente que trabaja en eso, que no soy de nada el único, para nada el único. Pero la parte un poco diferente es que me acerco del microbioma con una perspectiva de ecología de comunidades, que es mi formación principal, y no de genético. Es una buena complementariedad que mucha gente trabajando sobre el microbioma lo hacen con la perspectiva genética de bacterias, y es una perspectiva muy poderosa, y trato de combinar esa perspectiva con más conocimiento sobre cómo funciona una comunidad, trayendo nuevas herramientas para mejorar el microbioma. Y voy a dar un pequeño ejemplo. Es un experimento que hicimos junto con el grupo en Nanjing. Casi todo lo que voy a mencionar ahora es fruto de una colaboración con Nanjing. Y empezó así que a ver que aún en lugares donde hay una enfermedad, una epidemia de Ralstonia muy fuerte, y ese fenómeno se observa también con Fusarium y con otras enfermedades, hay unas plantitas que quedan sanas. Y esto ha sido durante mucho tiempo un misterio. Tal vez están sanas porque no entraron en contacto con el patógeno. O tal vez el suelo está diferente, tal vez las plantas están diferentes. Así que para resolver eso, hicimos un pequeño experimento con Rhizobox. No, un momento. Y el problema es también que si uno mira así el resultado al final, es muy difícil hacer interpretaciones porque uno está comparando plantas vivas con plantas muertas. Y así que si
uno mira un poco el desarrollo de una epidemia de Ralstonia, y eso fue un muestreo que hicimos hace 5 años, creo, 6 años, y fuimos mostrando plantas en el campo, viendo que aparte de un debido tiempo, había como una dicotomía. Una parte de las plantas estaba enferma y una parte más se quedaba sana. Y para compararlas es muy difícil porque en un caso uno se mira como bacterias, plantas muertas que no toman más agua, que se están pudriendo. Hay, por definición, muchos patógenos y hay dominación por los patógenos. Y plantas sanas que funcionan. Así que para ver un poco más lo que está pasando, hicimos un experimento, una máquina de tiempo. Hicimos un muestreo repetitivo, como pusimos plantas en un pequeño sistema que permitía así volver, mirar en el pasado y mirar lo que pasa al principio del crecimiento de las plantas y que determina que las plantas se queden sanas o que se mueran. En nuestra máquina de tiempo se parece a eso. Se publicó el año pasado, si usted está interesado. Hicimos como un sistema que permitía sacar muestras de suelo rizosférico sin dañar a las raíces. Y eso permitió sacar muestras a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta el fin de la temporada. Pusimos esa muestra en el freezer y después al final de la temporada había una parte de las plantas que estaban muertas, en parte no. Y pudimos ver si esas diferencias empezaban antes del arranque de la enfermedad. Y lo que vimos es que la exposición al patógeno no determina la salud después. Así que no importa para estas plantas si hay mucha Ralstonia o no, no es un predictor de la salud. Y también no hay diferencia del background genético, son clonas. Pero lo que vimos es que el microbioma ya es distinto al principio. Y así que eso sostiene la teoría que una planta está como la inmunidad de las plantas se determine por la combinación de su background genético y de la parte del microbioma que está cerca de las plantas. Así que se puede ver que ese microbioma es distinto y contiene una las plantas que se van a quedar sanas tienen una mayor diversidad, tienen una mayor abundancia de genes vinculados a la producción de antibióticos y también que tienen más bacterias que tienen un poder inhibitivo contra el patógeno. Y así que se puede considerar ese microbioma como un elemento genético móvil, que uno tiene esa planta con material genético bastante fijo y según las bacterias que están afuera de esas plantas, uno se va a lograr un fenotipo distinto, en este caso la inmunidad contra enfermedades. Pero ¿qué hace que un microbioma está bueno y otro no? Y ahora voy a presentar como unos conceptos que se usaron mucho en ecología de las plantas, se pueden usar en el contexto del microbioma. Y lo que quiero proponer como mi línea principal es decir, bueno, tal vez no importa tanto quién está en el microbioma, qué bacteria, pero lo que importa son propiedades que aparecen al mezclar las diferentes especies. Y en un sistema en ecología de plantas, ya
hubo muchos experimentos para ver lo que pasa si uno pierde biodiversidad o gana. Y en el sistema, en contexto de plantas, cuanto más plantas hay, cuanto más productivo y estable el ecosistema se vuelve. Y puede ser también con bacterias, que si uno tiene como bacterias que pueden usar diferentes recursos. En el caso de bacterias viviendo en la rizosfera, hay, por ejemplo, una bacteria puede usar azúcar. Muy bien. Tal vez la otra va a usar celulosa. Y la otra va a usar quitina de hongos que están presentes. Y así que cada bacteria tiene su nicho y juntas van a poder colonizar las raíces y formar como un escudo en las raíces que que impiden patógenos de invadir las raíces y causar enfermedades. Al contrario, si todas las bacterias presentes están compitiendo por un subset de recursos, al final se van a matar mutuamente y un patógeno que aparece va a poder usar muchos de los recursos presentes y causar enfermedades. Y en un contexto de microbioma uno se puede imaginar, así hay un ejemplo así con dos bacterias. Hay tres fenómenos que pueden tener un papel. Primero es como complementariedad de nicho, que había mencionado antes. Tal vez una bacteria crece muy bien en raíces viejos y la otra crece muy bien en las puntas de las raíces. Juntas van a colonizar el entero del sistema radicular. Otra manera es tal vez activación. Muchas bacterias comunican con las demás y cuando están juntas se activa la producción de compuestos bioactivos que tal vez pueden inhibir el crecimiento de los patógenos. Y el otro es como seguro, es que si hay varias bacterias que pueden colonizar las raíces y una es resistente al estrés hídrico, la otra al sal y la tercera al calor. Aún que uno tenga una ola de calor o un problema de sequía, van a quedar suficientes bacterias para cumplir con el papel que queremos. Por ejemplo, la protección de las plantas. Y considerando el microbioma bajo esa perspectiva, permite cambiar un poco el enfoque. Es complementario al enfoque sobre especies particular. Se indica que hay como propiedades emergentes al sistema que aparecen únicamente cuando uno mezcla diferentes bacterias, diferentes cepas, diferentes géneros juntos. Y voy a dar un pequeño ejemplo acá, que es un poco técnico, pero que a mí me encanta aún 5 años después. Lo que hicimos fue para contestar esa pregunta. A ver, ¿qué es importante? ¿Tener una super cepa que mata a todo? O tal vez tener un conjunto de cepas que juntos, como equipo, puedan trabajar bien. Así que fuimos recolectando bacterias de la rizosfera y medimos el uso de recursos. Fuimos mirando como bacteria 1 puede usar tal vez glucosa y alanina. Y la bacteria 2 usa muy bien cumarina. Y así hicimos como una red trófica, se ve en el C, donde cada bacteria, los B, están conectados a recursos. Y la idea atrás era de ver que hicimos una matrices de uso de recursos, y la idea atrás era que ese tipo de matriz ya se usa mucho para hacer predicciones sobre las estabilidades de ecosistemas. Y usamos eso, armamos varias comunidades para ver si podíamos usar este tipo de matrices para hacer predicciones y manejar la salud de las plantas.
Así que no se puede ver así como hicimos la matriz de la izquierda, es la matriz de X recursos por Y bacterias, y se nota como hay como bacterias nativas, esas son las cepas que usamos, y la cepa patógena de Ralstonia, que es como una especie invasiva. Y en basis de esas matrices, pudimos ver, por ejemplo, si las bacterias usan todo el mismo tipo de recurso, o si cada cepa usa diferente recurso, y si las cepas nativas usan recursos similares o no a la bacteria patógena. In vitro nos dimos cuenta que si hay una comunidad que tiene como una baja nestiness, como que las cepas todas, básicamente si las cepas usan recursos distintos, la probabilidad que el patógeno se pueda establecer en la comunidad queda muy baja. Y después, una vez establecido, aunque se pueda establecer, si las bacterias nativas usan un tipo de recursos muy parecido al patógeno, se mantiene la densidad del patógeno muy baja porque no tiene nada de comer. Hicimos un segundo experimento en invernadero, mirando la capacidad de esas bacterias a mantener a las plantas sanas. Así que agregamos sobre las raíces de plantas de tomates, agregamos esas bacterias nativas y después agregamos Ralstonia como invasor, como especie invasiva. Y también, con basis de esos tipos del uso de recursos dentro de la comunidad, pudimos hacer predicciones muy buenas sobre la salud de las plantas. Y se puede ver a la derecha que hay que la nestiness, como básicamente si las bacterias se usan todos los mismos subsets de recursos, hacen una muy buena predicción de la protección de las plantas. Y con eso, el mensaje es que al final, tal vez, no importa tanto quién está, no importa si hay un pseudomonas, o un bacillus, o un crisilomonas, tal vez lo que importa para el funcionamiento de un buen microbioma es una buena diversidad funcional que permita al microbioma de colonizar y usar bien, formar ese escudo muy robusto sobre las raíces. Y también, bueno, eso antes fue con experimentos sobre la competición por recursos como tipo de azúcar producido por la planta. Y ahora voy a mostraros que se puede usar también una idea parecida pero usando hierro como recurso limitante. Y el hierro es uno de los metales más abundantes en la Tierra, pero normalmente está inaccesible. No se puede usar, tiene una solubilidad en el agua muy baja y muchas bacterias y hongos y también varias plantas, usan tipo de sideróforos como para la nutrición en hierro. Así que producen pequeñas moléculas que van a atraer, como a hacer combinarse con el hierro y que permiten a estas bacterias de reusar ese hierro de manera mucho más efectiva. Pero muchas bacterias evolvieron también la capacidad de usar los sideróforos de otras bacterias. Así que al final, ese tipo de interacción puede ser o una inhibición, que una bacteria usa todo el hierro para sí mismo, y no deja nada para competidores, y así que se logra excluir a otras cepas, por ejemplo, el patógeno. Pero hay
del otro lado del espectro, hay facilitación. Y imagínense, nuestro patógeno Ralstonia tiene la capacidad de cambiar de usar sideróforos producidos por otras bacterias. Y acá pueden ver cómo hicimos un experimento colectando 2000 aislados de la fitosfera de tomates, de plantas de tomates en el campo, y así pudimos cubrir a la mayoría de los géneros de bacterias. Y fuimos haciendo como experimentos, bueno, nosotros, más que todo Gu Xiaohua, que es un estudiante de doctorado que hizo la mayoría de este estudio. Y lo que él hizo fue medir para cada bacteria, producen sideróforos, sí, no, y si tienen efecto positivo o negativo sobre Ralstonia. Y se pueden ver como ese círculo, como es un árbol filogenético de todas las bacterias que medimos. Y en el círculo interior se ven como pequeñas barras rojas o azules. Y las rojas indican inhibición y las azules promoción del crecimiento del patógeno. Así que hay algo de diseño filogenético, pero es como muy variado. Como hay muchos bacilos, por ejemplo, que promueven el crecimiento de Ralstonia. Y eso fue muy interesante para nosotros porque Bacillus es el ejemplo típico de producto PGPR que se usa como para mejorar el suelo y todo, pero nos dimos cuenta que no era tan fácil y que esas bacterias son muy buenas para hacer las enfermedades peor. Y después fuimos mirando, como hicimos acá a la izquierda, pueden ver, hicimos como ensayos in vitro, combinando Ralstonia y, en este caso, una cepa individual. Son ensayos de competición. Y lo que se puede ver es que en la axis X se puede ver el efecto que ya habíamos medido antes, de esas bacterias sobre el crecimiento de Ralstonia sin hierro. Y la otra axis deja ver la densidad de esa bacteria compitiendo con Ralstonia. Y lo que se nota es que hay las bacterias que, únicamente las bacterias que que producen compuestos inhibitores, pueden sobrevivir en presencia de Ralstonia. Las demás quedan excluidas por la competición. Y lo que a mí me fascina más es que usando este patrón ese patrón de interacción por el hierro, se puede hacer una predicción bastante buena de la interacción en el campo, que usamos especialmente en suelos neutral hasta básico, donde el hierro no tiene buena abundancia, no está disponible, y ahí pudimos ver que géneros que en promedio tenían una inhibición muy fuerte de Ralstonia in vitro, tenían una variación positiva con el patógeno, y que los demás, las bacterias, los géneros que tenían como efecto de facilitación sobre el patógeno, tenían como, no podían sobrevivir en presencia del patógeno. Había o Ralstonia o ese género. Y así que acá tenemos como un mecanismo general, no está perfecto, ¿no? Pero generalizable para hacer una predicción de las interacciones dentro de un microbioma completo. Hicimos después como, Gu Xiaohua hizo otros experimentos mirando que tal vez se puede hacer una predicción de la capacidad de esas bacterias a proteger las plantas. Hizo que recogió varias bacterias de los géneros Bacillus, Chrysobacterium y Enterobacter, que eran los más variados en su efecto.
Y después se dio cuenta que sí hay que las bacterias que tienen un efecto muy negativo sobre una competición con el patógeno muy, muy fuerte, van a prevenir la infección, pero bacterias que facilitan el crecimiento del patógeno in vitro van a hacer que la enfermedad se ponga peor que en el control. Y así demuestra también que hay muchas especies facilitadores de la enfermedad en el microbioma. Y lo interesante es que ese patrón se veía con varios géneros. Y al final, si uno miraba primero el efecto de los sideróforos, no hay más diferencia entre Bacillus, Enterobacter, Chrysobacterium. Al final, hay una muy buena predicción que se puede hacer usando un parámetro, acá la competición por el hierro. Y seguramente no explicamos todo, ¿no? Es una pequeña parte, hay muchas otras cosas que tienen un papel, pero ese mecanismo parece ser universal y se puede usar con muchas bacterias. Así que, como conclusión, para concluir, esa parte, parece que la competición por recursos es un factor muy importante. Miramos también el efecto del antagonismo directo y encontramos que había cepas que tenían más poder antagonística, como por ejemplo antibióticos, que inhibían el crecimiento del patógeno, pero esa producción de antibióticos no era algo que permitía hacer predicción sobre el funcionamiento del microbioma. Y ahora voy a explicar un poco cómo usamos esos modelos de competición por recurso. Y una cosa que hacemos con eso es diseñar como consorcio de bacterias que funcionan mejor que bacterias tomadas en aislación. Porque he visto que es un tema muy importante ahora en la agricultura, que usar bacterias o hongos benéficos para reemplazar fertilizante o pesticidas. Pero hasta ahora sí como bastante difícil desarrollar tecnologías que funcionan bien en el campo. Y usando esa perspectiva de interacción tróficas, se pueden lograr una mejora, que si bien no es total, ya es algo comparado al uso de cepas únicas. Y en este caso agregamos como un consorcio de pseudomonas, que son de cepas modelo que se encuentran en la literatura, todos conocidas por su actividad antibiótica. Producen varios poliquetidas y HCN y varios compuestos bien agresivos. Y les agregamos en el suelo natural a plantas de tomate y después agregamos Ralstonia en ese suelo. Y miramos la salud de las plantas. La primera cosa que vimos es que si se introduce un consorcio de 8 cepas, se logra una abundancia de las bacterias introducidas mucho más alta que la mejor de las cepas introducidas en aislación. Así que se nota que acá hay las varias cepas introducidas, en algunos casos, logran favorecer el crecimiento de las otras cepas introducidas. Y también, como se nota, cosas interesantes con la protección, que cada de esas cepas en aislación, si se introduce una cepa, se logra la protección, pero parcial. Y después, si se agregan más y más cepas, en promedio se mejora la protección. Pero viene la pregunta así, bueno, pero se nota, si uno mira en las combinaciones de 4 cepas, por ejemplo, se nota que hay muy buenas y muy malas combinaciones. Así que fuimos analizando todo y fuimos haciendo un Structural Equation Modeling
que es un modelo estadístico que permite separar los varios efectos. Y acá nos dimos cuenta que cuando uno agrega más cepas, por un lado, hay un incremento de la producción de antibióticos, y eso tiene como un efecto negativo sobre la densidad del patógeno. Pero, más importante aún, es que con más cepas se logra usar más recursos y tener una mayor competición por los recursos con el patógeno. Y así que parece que, bueno, ambos efectos son importantes, pero la competición por recursos parece acá también ser más importante que la producción de antibióticos en un nivel de suelo no estéril, ¿no? Y así que eso permite diseñar consorcio más estable, y más poderosos que cepas únicas. Listo. Y ahora, entonces, se puede, como conclusión, primera conclusión es que se puede usar el microbioma como corregulador del fenotipo de las plantas. Y con eso se logra tener es un shortcut para obtener mejores plantas. Y la perspectiva que quiero discutir con ustedes es, tal vez podemos acercarnos al microbioma como un ente que tiene muchas especies. Y estoy mirando el chat, no sé si hay algo interesante. Sí. Sí, te están haciendo preguntas que las vamos listo, a habilitar para después cuando termines, Alex. Genial, perfecto, gracias. Bueno, termino entonces, después podemos charlar. Estoy hablando mucho. Y entonces se puede usar esas bacterias y usando como la comunidad completa se puede obtener otros efectos. Y ahora lo que estoy haciendo es cambiando un poco la línea de investigación y usar algoritmos. Estamos desarrollando algoritmos que permiten identificar a las bacterias importantes para el funcionamiento del microbioma y después agregar un tratamiento, por ejemplo, prebiótico, que permite reactivar a los microbios, a la biodiversidad del suelo, en un contexto de salud, de manera que se mejore la salud. Y eso ahora puedo pasar el chivo. Estoy ahora dejando la Universidad de Utrecht para dedicarme a nueva empresa, Sublomitec, y eso es lo que hacemos. Y también estoy buscando partner, como gente con quien desarrollas más esa tecnología más por adelante, así que tal vez puede ser un tema de discusión. Lo que hacemos, hemos desarrollado un modelo del microbioma, que es in silico modelo del microbioma, que permite, usando un screen del DNA del suelo, hacer una predicción sobre las especies Keystone en el microbioma y también hacer predicción de cómo mejorar la biodiversidad del microbioma nativo. Y así, a la derecha pueden ver cómo son plantas ornamentales muscaris, y a la izquierda son plantas como salvajes, y a la derecha como plantas mejoradas, cuyo microbioma ha sido mejorado. Bueno, muchas gracias, he hablado demasiado, lo siento. Quiero decir gracias, agradecer a mucha gente, que es un trabajo de equipo, al equipo de Utrecht, a la derecha, y el grupo de Nanjing, el LORMI, liderado por profesor Zhong Wei, en el centro de la imagen. Y así que es una colaboración que dura desde hace como 6 años, 7 años ya, y creo que lo podía imaginar mejor. Son un 90% de las publicaciones que salen de mi laboratorio son en
colaboración con ellos. Así que muchas gracias y ahora podemos charlar. Muchas gracias, Alex. Los que quieran aplaudir con aplauso real pueden hacerlo, y si no, usen los iconos. Muchísimas gracias, Alex. Estuvo todo muy bien. Vamos a pasar entonces a las preguntas, que hay unas cuantas. Les pedimos, bueno, Matías, seguro que estás ahí, si pueden encender segundos su cámara, así hacemos una captura y le queda a Alex luego el recuerdo de haber estado con todos nosotros. Van a ser un minutito hasta que Matías pase por todas las pantallas. Creo que Zoom permite ver hasta unas 30 o 25 personas a la vez. Así que Matías, cuando quieras, anda capturando. Alex, te pido si puedes prender un cachito de la cámara, si estás ahí. Si no, pasamos a otra. A ver si se fue al baño, Alex. Ahí vamos con... No, estoy escuchando, pero no... Ahí viene, a ver. ¿Qué dijiste? ¿Tu cámara está apagada, puede ser? Ah, espera, sí, de hecho, como, ¡tac! Ahí está. Ahí Hola. Va la primera. Bueno. Una. Son 4. Va la segunda. Muy bien. ¿Y Claudio, quieres hacer la moderación de las preguntas Sí. o cómo hacemos? Perfecto. Sí, las tengo en el chat. Para los que estén todavía conectados, les vamos directamente a habilitar el micrófono, así pueden preguntarte directamente. ¿Sí? Matías, avísame cuando hayas terminado y volvemos a apagar cámaras y Ya micrófonos. estamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Laura Reiger, ¿querés hacer la pregunta directamente? Está silenciado. Ahí estoy, sí. ¿Qué tal? Estuvo buenísima la charla. Lo que quería preguntar es, ¿los experimentos los hicieron por metagenómica? ¿Hicieron aislamientos? ¿Cómo detectaron los genes que eran importantes en el sistema? ¿O las competiciones o todo eso? Gracias por la pregunta. Sí, de hecho, pasar un poco rápido sobre la parte metodológica. En la parte con ese aspecto de microbioma inicial, hicimos metagenómica. Pero la parte es muy instructivo, pero al mismo tiempo tiene limitaciones, que al final vas a tener como una lista de genes funcionales. Y para muchos genes no se sabe lo que hacen. Y si uno tiene, por ejemplo, poliquetida X, no se sabe su espectro de actividad, no permiten, queda bastante difícil reconstruir interacciones en la base de eso. Así que después, casi en cada experimento combinamos metagenómica y cultivos. Y en el experimento, por ejemplo, con el hierro, la competición por el hierro, fue realmente como hacer una colección de bacterias aisladas desde Barrio Campos en China, en total como 2000. Fuimos secuenciándolas, bueno, el 16S, no hicimos el genoma completo por ahora, y haciendo como ensayos, de uno a uno, mirando qué esa especie puede hacer sideróforos, no, es resistente al estrés, puede consumir esos recursos. Y luego hicimos como un banco de datos enorme con eso y lo usamos para predicciones. Y cuando hicieron la metagenómica, hicieron ¿con qué profundidad lo hicieron? ¿Hicieron metagenómica de genes totales? ¿Hicieron metagenómica del 16S? Porque en el suelo, ¿con qué profundidad lo hicieron como para detectar? ¿Y a nivel de que buscaron DNA o hicieron extracción de RNA? Buena pregunta. Para ver genes activos. Los detalles están en las publicaciones. Espectacular. Cuando hablo de metagenómica, hablo siempre de metagenómica de genes funcionales. Perfecto.
Pero ahora la tecnología que estoy desarrollando está basada en el 16S combinado a bancos de datos, para tener como un proceso rápido, pero está en proceso de programación y validación, de usar realmente como datos basados en cultivación para hacer predicciones sobre el funcionamiento de una debida comunidad. Buenísimo, muchísimas gracias. Bien, hay una pregunta de Mariana Lanfranconi, pero ella tuvo que retirarse, entonces dejó la pregunta y va a quedar grabado esto, así que después lo va a poder leer, escuchar. La pregunta es si, Alex, evaluaron el rol de bacterias de la xilósfera, es decir, de las hojas, por metagenómica, y en caso que sea así, cómo separan el ADN de hongos y de cloroplastos durante la extracción. Es una pregunta que va a la técnica. Uy, todavía no hemos trabajado con xilósfera, me encantaría. Y no sé cómo se separa el DNA el ADN de hongos y de cloroplastos. La verdad es que todo ese análisis de DNA fue siempre en colaboración con gente que está experta con el tema, y no soy la buena persona para contestar esas cosas técnicas, desafortunadamente. Bien. Matías Romero, ¿podés hacer tu pregunta si estás todavía? Sí. Muchas gracias por la charla. Antes que nada, me gustó mucho, la verdad. Mi pregunta estaba relacionada con la parte de sideróforos y la promoción o inhibición de la enfermedad. Los resultados que mostraste, ¿son en condiciones limitantes de hierro? Si es así, ¿en condiciones de abundancia de hierro ocurre lo mismo? Gracias por la pregunta. Los experimentos, bueno, fuimos haciendo primero una caracterización con ausencia de hierro para ver el efecto de sideróforos plus otras cosas que no sabíamos que hay. Hicimos básicamente, tomamos el sobrenadante de estos 2000 cultivos que habían crecido en ausencia de hierro para que produzcan sideróforos. Al mismo tiempo van a producir otras cosas que no conocemos. Así que hicimos, para determinar el efecto de los sideróforos, hemos mirado el efecto sobre el patógeno una vez de esos sobrenadantes, una vez en ausencia de hierro, así que es el efecto total, sideróforos plus otras porquerías, y otros metabolismos secundarios, y después reagregando hierro para tener únicamente el efecto de esos otros metabolitas. Y usamos esa diferencia entre los dos como el efecto neto de los sideróforos. Los demás experimentos fueron parte en suelo natural, y miramos que el suelo está casi siempre limitado en hierro, salvo había como un suelo que estaba, y eso es parte de los resultados también, está un poco escondido, no se ve bien en el PowerPoint, pero en el suelo que tenía un pH ácido bajo de 6, las predicciones estaban bastante malas, porque probablemente el hierro está demasiado abundante. Pero los dos suelos que tenían con un pH de 6,5, 6,6, en esos suelos el hierro estaba limitante, y entonces sí se veía una muy buena relación entre los patrones in vitro y las interacciones en un microbioma natural. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pasamos a Eleonora. Bueno, muchísimas gracias, Alex, por tan buena exposición, es hermoso, y aparte me encantó ver el paralelismo que uno puede hacer también con el microbioma humano, con lo que se sabe actualmente del microbioma intestinal, por ejemplo.
esta cosa que no interesa tanto la composición individual, digamos, sino la función que cada bacteria cumple. Está hermosamente ejemplificado por tus experimentos. Y lo que yo te preguntaba era que si han analizado en función del tiempo cómo va evolucionando esa composición de microbioma, por ejemplo en el caso benéfico, en aquellas plantas que se mantienen sanas respecto de las demás, y si vos ves verdaderamente un progreso o una predominancia de algunos géneros, especies bacterianas en particular, y cómo lo analizan, cómo lo visualizan. Gracias. Muy buena pregunta. Ese experimento con dinámica por el tiempo, podría hablar días y días sobre eso. Pero, pero lo que miramos rápido es que al principio, bueno, ya se notaba que los microbiomas asociados con plantas que después iban a morir o iban a quedarse sanas, ese microbioma ya era distinto en los dos casos, o sea, había dos grupos. Y lo interesante es que las bacterias que hacían una diferencia eran todas bacterias de baja abundancia. Las dominantes eran las mismas, pero las de baja abundancia eran distintas, pero eran todas de los grupos clásicos, como había como Bacteroidetes, Enterobacter, Pseudomonas. Los grupos clásicos, no es que plantas enfermas iban a ser asociadas con Bacillus y las otras, las sanas, con Pseudomonas, por ejemplo. Había los mismos grupos de bacterias presentes en ambas, pero interesante es que las bacterias asociadas con la salud desaparecían con el tiempo. Así que suponemos que tenían un papel como efecto por su presencia, iban a promover el crecimiento de otras bacterias que sí tenían un efecto sobre el patógeno. En contraste, las bacterias asociadas con la enfermedad iban creciendo a medida que pasaba el tiempo. Así que tenemos la hipótesis ahora que estas bacterias eran facilitadoras de enfermedad, tal vez produciendo sideróforos, tal vez, no sé, otros mecanismos, y que esas bacterias eran como una comunidad asociada con la enfermedad. Aprovechaban la enfermedad y las favorecían. Proliferaban en esa situación. Interesantísimo, la verdad. Muchísimas gracias. Bien, Pato, Patricio Cero. Hola. Hola, Alex. Pato. Hola. La verdad que es un placer escucharte. Me encantó la presentación, buenísima, de la cantidad de trabajo. La verdad que bueno, se nota cómo has trabajado un montón en este tiempo. Tenía varias preguntas, voy a enfocar en una, y es que por lo general, viste, en los experimentos, ¿no? Uno tiene como ya establecida la población del consorcio que quiere usar para hacer el mejoramiento y usa a Ralstonia o el patógeno con invasor. Yo me pregunto si han hecho el experimento al revés, como si vos ya tenés establecida la población del patógeno y incorporás a estos nuevos microorganismos para que modulen ese microbioma, lo que sea, ahí cuál es la resiliencia, ¿no?, que tiene el patógeno. Por lo general el suelo, una vez que está, ¿no?, que tiene los síntomas de enfermedad, como que la enfermedad queda ahí. Entonces uno lo que busca es meter microorganismos para que frenen el avance del patógeno. No te viene un poco cortado tu voz. ¿Puedes repetir, por favor? Lo que me preguntaba era, una vez que uno tiene establecida la población del patógeno del suelo, ¿no?, y vos querés introducir especies de bacterias que vos sabés que tienen un potencial PGPR, ¿eso qué tan bien funciona? Eso basado en experimentos que era difícil una vez establecido el patógeno. Lo que sí funciona ahora, hicimos varios experimentos en el campo también, fue basada en primeras predicciones que hicimos sobre ese in silico microbioma.
primeras predicciones. Haces la versión alfa 001. No, pero así se ponían como, lo que hicimos es un tratamiento que aumentaron la biodiversidad del microbioma, y por ese aumento se logró un incremento de la suppressiveness del suelo. Pero está todo, lo que estamos tratando ahora es revivir ese microbioma nativo en vez de agregar PGPR. Pero más complicado que lo pensamos al principio, pero vamos por adelante. Muy bien. ¿Contestado tu pregunta? Alex, hay algunas preguntas más. ¿Cómo estás de tiempo vos? Pues sé que tenés que ir a buscar a Tim. Queda 45 minutos todavía. Ah, bueno, sí, podemos seguir entonces, porque hay varias preguntas Sí, más. con gusto. Bien. Bueno, Luciana Pagnusat, ¿estás todavía? ¿Querés preguntar? Sí, sí, acá estoy. Hola, Gracias. Luciana. Hermosa charla, me encantó. La verdad que tengo dos preguntas principales. La primera es si han tenido en cuenta las bacterias endófitas, digamos, para el aislamiento, si han utilizado también el interior de las raíces para, digamos, para obtener el microbioma de ahí. Y la segunda es, como he visto en algunos trabajos en intestino, que lo que hacen es, a partir de un microbioma aislado, natural, lo testean naturalmente y vuelven a aislar y generar nuevos patrones de interacción, y vuelven a diseñar, digamos, consorcios a partir del reaislamiento y nuevos testeos. Si lo habían intentado o lo habían hecho. Sí, gracias. La parte primera... he perdido el hilo. Primera pregunta que tenías era... Perdón, si habían tenido en cuenta las endófitas, las bacterias dentro de la raíz. En los experimentos que he mencionado, no, pero ahora estamos trabajando muchos con endófitas en el contexto de, bueno, todas las enfermedades vasculares. Y hay Ralstonia, pero también como ahora con el Panama Disease, con Fusarium. Es algo que estamos empezando un poco ahora, pero de a poco. Y la idea es similar, y lo que hacemos, de hecho, una parte son previsiones como in silico y basada con metagenómica, y la otra es como reaislar las cepas, mirar cómo interactúan, y qué pasa cuando uno cambia las condiciones, y por ejemplo, si se cambia el pH, si se cambia el aporte de nitrógeno, o si hay moléculas bioactivas de las plantas. Y la idea con eso es que hacemos modelos y predicciones sobre el impacto de esos cambios sobre la estabilidad de la comunidad. Y hubo mucho trabajo sobre eso con plantas, por ejemplo, también con comunidades animales, gente que estuvo como desarrollando modelos muy amplios y muy, muy predictivos, de hecho. Y lo que estamos haciendo es básicamente tomar esos modelos y ver si se pueden usar en un contexto microbiológico. No sé claro, si pero digo que reaislar las que testeaban y ver si los patrones de interacción cambiaban. Esa era mi pregunta con respecto. Sí, ¿qué cambiaban con qué? Tal vez eso es la parte que claro, con respecto a los recursos, por ejemplo, digamos, posiblemente el interactoma sería, digamos, se modificaría ese microbioma en contacto con el ambiente, por supuesto. Entonces, como por las propiedades emergentes que surgen de la interacción con otros microorganismos, quizás las interacciones también se modifican. Sí. Por ejemplo, la composición del xilema, por ejemplo, o de los exudados de las raíces van a tener un papel muy importante porque según los exudados también se cambian las bacterias que pueden comerlos,
Y también hay bacterias, hay moléculas de las plantas que causan las bacterias a producir más compuestos inhibitivos, no, inhibitantes. De hecho, las bacterias empiezan a matarse en presencia de virus exudados. Así que sí, cambia bastante. Gracias. Bien, Miriam Zawopnik, ¿estás todavía por ahí? ¿Quieres preguntar? Sí, muchas gracias Alex, muy buena tu exposición, te felicito, y también a los organizadores de Samige. Y bueno, en parte creo que has respondido ya a mi pregunta un poco, que tenía que ver también con esta idea. La pregunta en concreto fue si la idea de incorporar consorcios con nichos variados para restaurar la diversidad presupone la pérdida de la diversidad natural de los microorganismos en el suelo. Y si tú lo relacionas, o en tu conocimiento eso se relaciona con un tema de agricultura intensiva, o de uso de cultivares muy mejorados para alto potencial de rendimiento, que pasan a tener un perfil de exudados no tan variado o útil para ciertos grupos y no tanto para otros. No sé si me explico. O sea, ¿cuál es la razón de esa pérdida de diversidad natural que ustedes quisieran volver a evaluar o recuperar, según entendí de tus respuestas anteriores? Gracias por la pregunta. Bueno, la parte de impacto del manejo agronómico sobre en las comunidades del suelo es un tema súper interesante. Creo que hay otra gente mucho más competente que yo para contestar eso. Pero básicamente de lo poco que he visto de manera experimental es de ver si uno con monocultivo y fertilizantes digamos, químicos, sin agregar material orgánico al suelo, se reduce el nicho potencial que hay. Si uno tiene un suelo natural con mucho material orgánico, mucha heterogeneidad, hay lugar para muchas más bacterias que en un suelo homogeneizado y con poco material orgánico. Pero muchas bacterias todavía están, solo que están a muy baja densidad. Y lo que estamos haciendo ahora, una gran parte de la investigación actual que estamos haciendo es cómo reactivar a esas bacterias antes de que se mueran por completo. Y hemos descubierto como varios tratamientos de rasgos de bacterias que causan otras bacterias, que mejoran el crecimiento de las bacterias raras, de poca abundancia. Muchas Así gracias. que tratamos de mejorar la biodiversidad y no aplastar todo. Claro, sí. Gracias. Muy bien. Florencia Malamud, ¿todavía estás? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es así un poco porque no sé muy bien cómo es esto, si existe algún tipo de regulación en los países para introducir a campo cepas de bacterias que no son nativas. Porque digo, esto tiene alguna aplicación después, ¿no? Por ahí hay países donde son un poco más estrictos que otros con este tipo de cosas, no sé. Es una pesadilla. Como en Europa, por lo menos, depende mucho del claim que uno hace, de lo que quiere hacer con eso, pero sigue una área un poco caótica desde el punto de vista legal. Y creo que esto es más una pregunta de las leyes, que no tiene mucha base científica, pero es muy complicado. En muchos países es casi imposible de usar cepas microbianas para mejorar los cultivos. Y es también por eso que estamos trabajando con cepas nativas y para facilitar la registración.
pero eso varía de país en país. Gracias. Muy bien, seguimos, quedan algunas más. Susana, ¿estás todavía? Susana Checa. Y sí, estoy. Excelente Hola, la charla, Susana. la verdad. Mi pregunta se relaciona un poquito con lo que te estuvieron preguntando. No escucho bien. Sí. Mi pregunta se relaciona un poco con los consorcios estos bacterianos que están aplicando. Los consorcios, ¿los van adecuando de acuerdo al cultivo? ¿Y en qué lo aplican? ¿En las semillas como para asegurar la persistencia en distintos suelos? La verdad no he entendido bien. A ver, No si escucho se bien. escuchaba un poco bajo, voy a intentar. La pregunta era sobre el uso de consorcios, o sea, de combinaciones de bacterias, si los van adaptando de acuerdo al cultivo blanco y en qué momento, si los aplican en semilla o los aplican en suelo, digamos, cuál es el punto de aplicación. ¿Era eso, Susana? Sí, sí, básicamente eso. Ah, bueno, gracias. La verdad que depende del caso, que depende de la aplicación y hacemos o tratamiento de semilla o durante la nursery phase, a veces haciendo una inyección dentro de la planta. Depende mucho del caso y de la aplicación. No tengo una receta general. Y en cuanto a la aplicación al campo, ¿tienen en cuenta el tipo de suelo en que se va a desarrollar? O sea, que puede variar de una localización a otra. Sí, y eso creo que eso es una de las dificultades mayores en el uso de PGPR, que cada suelo es distinto, cada planta es distinta, las condiciones climáticas son distintas. Lo que trato de lograr, es tener una mejor visión de las características de las necesidades de esas bacterias. Y por ejemplo, si uno se inocula un suelo básico, de usar bacterias que crecen bien en esas condiciones. Y de usar de mirar no solo la interacción entre las PGPR y el patógeno, sino entre las PGPR y otros socios del microbioma y también las condiciones abióticas. Excelente, muchas gracias. Bien, Eduardo Rodríguez. Sí, hola. Sí, muy linda. Yo tenía una pregunta respecto al cómo las plantas podían salir saludables o quedar enfermas. Y ¿han mirado sobre la respuesta inmune de la planta? Cómo los consorcios o los distintos grupos bacterianos que tienen son importantes que despierten la respuesta en la planta para que la planta tenga mayor salubridad. Bueno, excelente tema, muy importante. La verdad que he trabajado bastante poco con eso al nivel de condiciones de campo. Pero de hecho es algo importante. Estamos jugando mucho con el etileno ahora, como tratando de aumentar la producción de etileno o en la planta o en el microbioma, porque cuando uno tiene un buen nivel de etileno se mejora la resistencia al estrés abiótico y se permite la expresión simultánea del salicylic acid y del jasmanic acid pathway. Así que es algo que estamos usando, estamos tratando de mejorar, pero sigue una tarea bastante difícil. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ariana Rosen, ¿todavía estás para preguntar? Está silenciada, Ariana, habilitate el micrófono. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, Alex, excelente tu presentación. Muchas gracias también a Samige. Yo te voy a sacar un poquito del foco de la parte más técnica.
porque me interesaba conocer tu posición respecto de cómo vos podés trabajar esta línea tuya con las necesidades a nivel de agricultura. Por ejemplo, una de las preguntas que yo me estaba haciendo es cómo tu trabajo puede impactar en la mejora de la calidad de los alimentos, o sea, que sean nutricionalmente mejores. Si vos entendés que el juego con el microbioma puede colaborar en ese aspecto, y cómo vos podrías de alguna manera como redireccionar las pautas a una agricultura que ya se mencionó antes, pero es intensiva. Hay una agricultura que se tiene que hacer en suelos desérticos, donde se está perdiendo la calidad del suelo, con lo cual ahí sería un lindo lugar para empezar a trabajar en la mejora de la calidad de estos suelos para mejorar la agricultura. Entonces, quería conocer un poquito tu posición en esta visión más global de cómo entendés la agricultura que se viene, digamos, cómo mejorar la agricultura. Muchísimas gracias. Muy gracias por esa pregunta, porque la verdad, si hubiera podido decidir qué pregunta el público tendría que hacer, hubiera puesto esa pregunta, porque es el segundo aspecto, la protección contra los patógenos es un aspecto, y el otro tema mayor que cual estoy trabajando es la mejora de la calidad nutricional de las plantas, mejorando el contenido en micronutrientes y vitaminas. Y es algo que hasta ahora he puesto un poco de costado ya tenemos resultados muy interesantes, pero no hemos encontrado gente que quería pagar por eso. Que fuimos a ver a productores de tomates, y ellos estaban, sí, bueno, lindo producir verduras de mejor calidad, pero yo no puedo cobrar más por eso. Así que fue un poco un tema que me gustaría mucho desarrollar más. Y si es algo que te interesa, podríamos tal vez hablar más por eso, porque me gustaría mucho desarrollar más ese tema. Sí, muchísimas gracias. Podemos tener alguna charla, me parece que es un tema que se viene porque ahora todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos es esencial. Hay un cambio en la visión. Muy bien, muchas gracias, Alex. De nada, gracias. Ariana, después si querés, nos pedís el contacto de esto y te lo pasamos, no hay problema. Muchas gracias, Claudio. Sí, hay un par de preguntas más. Elena Orellano, ¿estás todavía por ahí? Sí, estoy todavía. Hola. Hola a todos. Muy linda la charla también, y sobre todo me encantó porque el grupo nuestro trabaja con Ralstonia, así que nos vino muy bien la charla. Sí, trabajamos con Ralstonia y plantas de tomate, o sea que fue perfecta la combinación. ¿En Uruguay por acaso? ¿Cómo? ¿En dónde? Trabajo en el IBR, en la Facultad de Ciencias Bioquímicas en Rosario. Ok, genial. En Rosario. Bueno, nosotros trabajamos, justo hizo la pregunta de endófitos una de las chicas, y también hicieron la pregunta de la planta, que eran dos cuestiones que te quería preguntar, porque nosotros trabajamos con Ralstonia y endofitos, ¿sí? Tenemos, digamos, endofitos en plantas de tomate. Primero probamos Arabidopsis y después ahora trabajamos con tomate, y ya terminamos un trabajo con tomate. Y lo que quería preguntar concretamente, porque nosotros cuando trabajamos con endofitos vemos que el endofito trabaja como PGPR, quería saber si los microbiomas, por ejemplo, nosotros las plantas de tomate las vemos más grandes, vemos muchos parámetros modificados, que evaluamos obviamente, y algo que también preguntaba Tato ahí, nosotros vemos muchos cambios desde el punto de vista de la planta, desde el punto de vista digamos, cuando uno hace microscopías, vemos cambios en la estilosis, vemos cambios en las patilas, vemos cambios en raíces, y además vemos un cambio fenotípico. Por eso yo quería preguntar si ustedes con los microbiomas, cuando lo comparan con la planta, ¿no es cierto?, a la cual ustedes no le hacen el tratamiento con ese microbioma, presenta ese tipo de cambios, digamos, ¿no? Sí, excelente, no sabía que es un tema muy interesante. Claudio, ¿podemos pasar también después los contactos?
Sí, sí, por supuesto. Sí, ahí, de hecho, creo que lo más trabajo con bacterias asociadas a las plantas, lo más, creo que la mayoría de las bacterias tienen como un impacto sobre las plantas. Y por ejemplo, si miras la producción de auxina, es algo muy difundido. La producción de compuestos antibióticos es algo muy difundido también, que bacterias suelen matarse a cada una. Así que, pero me interesa mucho esas ideas tuyas, como, y tal vez podríamos discutir como de ver si se pueden hacer como microbioma un poco simplificado, sintético, y ver el impacto sobre la resistencia de las plantas. Bueno, eso justamente es un proyecto que nosotros estamos ahora en plantas de tomate, haciendo justamente ese tema de los consorcios simplificados, pero basándonos más que nada, Alex, en, digamos, yo no había mirado mucha literatura de los microbiomas, así como lo estás planteando vos, me encantó el tema, fundamentalmente asociados porque de pronto hay grupos que han trabajado con otros endofitos. De hecho, hay otro grupo, el grupo de Río Cuarto, que trabajan con otros endofitos, y dijimos, y los tres grupos tenemos características interesantes, entonces se nos ocurrió pensar en una cuestión de sinergia entre los, en vez de usar uno solo, empezar a sumar, no mucho, para no hacer mucho, digamos, una cuestión muy complicada. Pero más que nada, nosotros nos llama la atención porque muchas cosas no las podemos explicar, porque siempre los revisores, sobre todo los trabajos científicos, plantean es que la bacteria en la planta produce compuestos que le ayudan a la planta, ¿no es cierto? O es la planta la que responde, digamos, haciendo compuestos diferentes, y nosotros pensamos que es un mix, o sea, fuera de lo que llaman ISR, ¿no es cierto?, que esa inmunidad disparada, ¿no es cierto?, con tipo PTI en el caso de las plantas, ¿sí?, y la prepara, también las bacterias endófitas también estarían sintetizando metabolitos de alguna manera para que Ralstonia no prospere, ¿no es cierto? Pero bueno, son hipótesis que son, digamos, por eso quería saber si los microbiomas tenían un impacto parecido en las plantas, y sobre todo que ustedes trabajan con tomates, que es el mismo modelo que, bueno, nosotros usamos porque Ralstonia, en papa también tenemos algunos resultados, pero hay muchas cuestiones con los tipos de papa también, ¿sí? Genial. ¿Qué te parece si nos hacemos un Skype después para discutir eso más en detalle? Porque me interesa mucho, la verdad. Bueno, genial, buenísimo, me encantaría, buenísimo. Perfecto. Gracias, gracias. Bien, nos quedan no sé si puedes pasar los datos, sería perfecto. Sí, yo me encargo, Alex, te paso los datos de Ariana y de Elena, y de todo aquel que también quiera interactuar. Quedan un par de preguntas. Conrado, si todavía estás ahí, ¿querés aprovechar? Sí, aquí estoy. Bueno, primero que nada, buenísima la charla, la verdad que la disfruté muchísimo, y bueno, el trabajo excelente, anoté un montón de cosas, pero bueno, quería hacerte la siguiente pregunta, si considerarías en un consorcio utilizar especies que presenten antagonismo frente a otras, no necesariamente frente al patógeno, sino frente a otras especies que están normalmente en el microbioma. Sí. De hecho, tenemos un paper sometido hace poco en este tema, que ya que hay varias cepas que ayudan al patógeno, fuimos mirando si matar o inhibir a esas cepas puede ayudar a controlar la enfermedad. Y parece que sí. Parece que, según el caso, inhibir a esos cepas potenciadores, tiene más potencial para controlar la enfermedad que matar a la enfermedad por sí misma. Lo difícil es que hay muchísimas de esas bacterias potenciadoras, y así que es algo, todavía no sé cómo convertir eso en aplicaciones, pero parece que hay un potencial bastante interesante. Voy a estar atento a esa publicación entonces. La pregunta un poco surgía también de experimentos nuestros, donde
donde nosotros vemos interacciones entre diversas especies aisladas de Rhizoptera, y justamente encontramos que hay actores importantes que son muy buenos inhibidores de PGPR. Entonces ponerle un freno a ese tipo de especies podría quizá facilitar el trabajo de las PGPR. Uy, qué excelente. No, me encanta ese tipo de trabajo. ¿Ya lo publicaste? No, todavía no. Es muy interesante. Sí, sí, creo que, la verdad es, si uno, si fuera posible como controlar mejor esas interacciones entre PGPR y microbioma, creo que se podrían lograr aplicaciones mucho más potentes. Me encanta ese tema. Bueno, quizás charlemos un poco más entonces. Sí. Voy a poner mi email, así que toda la gente que va armando una lista grande, me parece. Me alegro mucho que surjan interacciones, un poco esa también es la idea de estas charlas, así que muy contento de ver. De paso te agradezco porque realmente buenísimo la posibilidad de tener acceso a esto, y como dijiste, Claudio, al principio, quizás ahora, sobre todo los que no estamos en Buenos Aires o capital, tenemos acceso a muchas más cosas que antes. Así que muchas gracias. Bueno, un placer. Bueno, y para cerrar, María Julia, ¿estás ahí? Así vamos haciendo la última pregunta. Sí, yo estoy acá. Bueno, la verdad hermosa la charla, Alex. Muchas gracias. Yo no voy a dar probablemente una propuesta tan interesante porque trabajo en otro tema, pero sí tengo una curiosidad general, que es, digamos, haciendo paralelismos con los microbiomas de distintos organismos. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que en el caso de los animales y en el microbioma humano, ya se sabe que hay muchas cosas que pueden afectar el microbioma, la dieta, digamos, el complejo mayor de histocompatibilidad, las características de cada individuo. Ahora me pareció interesante sobre todo lo que dijiste al principio, que se fijaron qué tipo de factores podrían llegar a afectar el microbioma, y si las plantas están creciendo en el mismo ambiente y son clones, entonces uno ya podría descartar algunas cosas, ¿no?, que tendrían que ver con el ambiente o las características propias de la planta. Entonces, si tienen alguna idea de qué puede llegar a ser lo que conduce a que se desarrolle un microbioma protector o un microbioma facilitador de la infección. Porque ello, digamos, saber eso sería fundamental para después, cuando uno quiere aplicarlo como un tratamiento o como prevención. Y de hecho, los protistas como amebas del suelo parecen que tienen un papel bastante importante. Si hay amebas en el suelo, cambian la composición, parece que la hacen más supresiva. No siempre, pero parece que es un factor. Y creo que todavía es bastante difícil, son muchos factores poco conocidos, y por eso todo ese proceso de modelización del microbioma que estoy ahora desarrollando es precisamente con ese papel, con esa idea. Es decir, bueno, tal vez podemos hacer una proyección de las condiciones que favorecen supresiveness y manipular esas condiciones para estimular la disease suppression. Pero no sé exactamente cuáles son esas condiciones todavía. Es un poco empírico aún. Y ahí, por ejemplo, he mencionado, bueno, hay varias cosas de biodiversidad, por ejemplo, que si una biodiversidad más alta,
hay una mejor protección, pero ¿por qué? A veces hay una deviación más alta, ¿por qué no? Eso no puedo contestar todavía. Así que por eso son pequeños pasitos y espero que van a hacer una contribución útil al campo. Muchas gracias. Muy, muy buena charla. Gracias. Bueno, les agradezco a todos los que muy entusiásticamente hicieron preguntas, animaron esta discusión. Muchas gracias, Alex, otra vez en nombre de la Comisión Directiva de SAMIGE. La verdad fue un placer. Les avisamos a los que quedaron todavía que en unos días vamos a poner a disposición la grabación de la charla para que puedan volver a verla, y aquellos que no pudieron, incluso que se inscribieron pero por alguna razón no pudieron participar, también la van a poder ver. Y bueno, nos veremos aquellos que puedan engancharse en la próxima edición de la charla, que será el 2 de septiembre. Ya va a llegar el aviso de inscripción. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, Eleonora o alguien de la comisión directiva. No, simplemente nuevamente agradecerle mucho a Alex por tan buena exposición y tan lindo intercambio, y como vos mencionaste, Claudio, el hecho de que surjan interacciones y colaboraciones a partir de estas charlas sería nuestra aspiración, así que muy contentos por el resultado de la misma. Mil gracias a todos y a todos los participantes. Bien. Bueno, Alex, perdóname que tendría que haberla introducido antes, pero Eleonora es la presidenta de SAMIGE. Tendría que habértelo dicho al principio. Gracias por las lindas palabras. Está también de todos los miembros de SAMIGE, veo muchos miembros de la comisión directiva que fueron también los impulsores de esta iniciativa. Así que, bueno, agradecido siempre a toda la comisión, a todos los miembros de la comisión. Bueno, un placer. Muy linda mañana. Gracias a todos. Y nos estaremos conectando. Ya saben los canales de contacto para SAMIGE. Y seguiremos en esta cuarentena y después de la cuarentena también. Muchas gracias. Chao, buenos Gracias días. por la invitación, fue un placer. Gracias. Hasta la próxima. Chao, Alex. Hasta pronto, un abrazo. Saludos a Sonia y a Tim. Sí, lo hago. Chao, chao. Hasta la próxima. Y por el esfuerzo de haber hablado en castellano, buenísimo. Ay, sí. Sí, buenísimo. Bueno, espero que fue entendible. Sí, perfecto. Muy entendible, estuvo bueno. Gracias.